Hello a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que te encuentres muy bien. De nuevo, muchas gracias por acompañarme una semana más en este bello proyecto de Consciente Inconsciente Podcast. Gracias por seguir coincidiendo, porque el día de hoy, como otra semana más, te traigo un gran tema para concientizar. Como ya lo viste en el título de hoy, vamos a hablar sobre la interrupción legal del embarazo. De este tema tengo mucho que decir, mucho que pensar. Pero no estoy sola. El día de hoy tenemos a una gran invitada que estoy también muy feliz de poder coincidir con ella. Ella es la sexóloga Karina Reynoso. Cari, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Por favor, a todos nuestros oyentes, para todos los que nos estén viendo, una fuerte y cálida bienvenida a mi querida Cari. Cari, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues muy feliz por la invitación. La verdad es que este tema también me emociona mucho por cosas muy parecidas a las que te emocionan a ti, ¿no? O sea, como desde qué tenemos que decir con respecto a este tema por ser mujeres, por todo lo que conlleva, todo, pues todo lo que se enfrenta con respecto a este tema. Y a mí me encanta hablar de esto. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y hola a todos, todas, todes. Gracias, Cari. Pues sí, efectivamente estamos muy emocionadas de poder compartirles a todos ustedes este gran tema y sobre todo informarles qué es la importancia de concientizar el tema de la interrupción legal del embarazo. Pero primero que nada, Cari, me encantaría que nos contaras un poquito más de tu trayectoria. Cuéntanos un poquito más sobre ti, sobre tus estudios, sobre tu profesión. Cuéntanos cómo es que te acercaste a la sexología. Pues mis acercamientos a la sexología vienen desde la secundaria, que siempre me ha gustado mucho hablar de estos temas y muy curiosamente se me acercaban mucho a preguntarme cosas, pues, morrites de mi edad, como, no sé, algo ahí pasaba, que ya me estaba preparando el camino. Pero en realidad, pues bueno, fue a partir de la licenciatura en psicología donde yo conozco a mi maestra, mentora y CEO de Vínculo Colectivo, que justamente tenía el club de sexología. Y ahí fue como el boom, esto era lo que yo estaba buscando. Me tardé un poquito en empezar mi trayectoria, pues se fue también hacia la parte de seguridad aeroportuaria, reclutamiento y selección, ¿no? Como desde la cuestión de lenguaje corporal. Entró a la especialidad en sexología educativa y pues bueno, estamos en proceso también de maestría en sexología clínica y pues aquí andamos, la mayoría de mis pacientes están como hacia la parte de abuso sexual, de violencia, pues esto que no está tan bonito de repente, pero pues aquí andamos justamente para acompañarles. Y pues aquí andamos. Todo eso llevó a este preciso instante. Y se agradece muchísimo la profesión de todos ustedes. La verdad, yo como víctima, justamente lo hablaba con tu compañera Monse, como víctima de abuso, que claramente y lamentablemente no soy la única persona que lo ha vivido, estamos sumamente agradecidos de poder encontrarnos a personas como ustedes, como vínculo colectivo que nos apoyan en este proceso de sanación, que sobre todo de esto trata este bello proyecto de Consciente Inconsciente Podcast, ayudarnos a encontrar estas bellas herramientas que sobre todo nos van a ayudar a sanar esas heridas. Así que, Monse, muchas gracias. Y bueno, queridos amigues, vamos a empezar este gran tema hablando con Cari más del margen legal, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa aquí en México con la interrupción legal del embarazo? Porque vaya que hay mucho desconocimiento y yo sé que en los últimos meses y en el último año 2020 es donde más se ha escuchado sobre este tema. Así que el día de hoy vamos a iniciar hablando de lo legal y posterior a eso nos vamos con nuestras posturas, ¿ok, Cari? Entonces, no sé si nos puedas contar un poquito cómo es el marco legal aquí en México, por favor. Sí, claro, pues justamente la interrupción legal del embarazo ya entra dentro de la parte legal desde 2007 en Ciudad de México, muy específicamente en Ciudad de México se hizo toda una lucha, fue bestial todo lo que se tuvo que hacer para llegar justamente a ese momento, que lo vuelve ya legal. Pues bueno, desde la parte médica, esto es muy importante, ¿no? 12 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque todavía no se han formado los órganos suficientes como para considerar estar matando a alguien, que ese es el punto, ¿no? No estamos matando a nadie, es parte de la idea de que tiene que ser las maternidades responsables, elegidas, no por una, ¿cómo decirlo? Una indicación, un mandato divino, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento llegamos a esto? Pues bueno, cuando ya se logra establecer en qué punto no estamos matando a nadie,
pero sí estamos ejerciendo nuestros derechos reproductivos, ¿no? Entonces es hasta las 12 semanas de gestación. El que sea legal en Ciudad de México no significa que de otros estados no se pueda. Hay muchas asociaciones que justamente ayudan a mujeres a trasladarse a Ciudad de México para poderse practicar una interrupción legal del embarazo, porque se busca que deje de ser tan peligroso por estos abortos clandestinos, caseros, que han llevado a tantas muertes, ¿no? Entonces ya se da una especie de subsidio, sobre todo por parte de colectivos feministas, entre otras organizaciones. Entonces, dentro del marco legal no tienes que ser residente de Ciudad de México para poderte practicar una interrupción del embarazo. Entonces, dentro del marco legal ahí andamos. Si eres menor de edad, basta con que vayas acompañada de alguien que sea mayor de edad. No tienes que tener un consentimiento forzoso de padres o tutores porque, bueno, sabemos que eso haría las cosas mucho más complicadas, ¿no? Dentro de muchas connotaciones que trae el quedar embarazada antes de los 18 años, ¿no? Entonces también dentro del marco legal eso también es posible, ¿no? Y que es seguro, es legal, es gratuito. Hay muchas instituciones de salud pública que justamente eso es a lo que se dedican, ¿no? A la interrupción legal del embarazo de una forma gratuita y que ahí no hay cabida objetores de conciencia. ¿Por qué? Porque, bueno, a eso se dedica. En otros lugares pudiéramos encontrar objetores de conciencia, pero eso es pensando si estamos buscando una interrupción del embarazo por motivos médicos, ya sea que pues el producto venga con ¿cómo decirlo?, con muchas enfermedades, con muchas cuestiones que no le vayan a garantizar un estatus de vida pues adecuado, ¿no? Entonces, pues ahí en ese tipo de lugares si encontramos objetores de conciencia. En las instituciones de salud pública que se dedican justamente a eso, pues no, ahí no las vamos a encontrar. Independientemente de tu preferencia, de tu identidad, de lo que sea, tienes el acceso libre a la interrupción legal del embarazo. Y entonces eso es como muy a grandes rasgos la parte del marco legal, pero es importante entenderla porque en muchas ocasiones nos encontramos muchos obstáculos, o sea, se nos ponen muchos obstáculos para poder acceder a este servicio, ¿no? Desde el no vives en Ciudad de México, no sé, muchas cosas que de repente sí nos encontramos por ahí, además de la parte moralina que nos encontramos en otros lugares, ¿no? Pero básicamente va por ahí. Gracias, Cari. Gracias por la información, primero que nada. Como les comentaba antes de que Cari comenzara a platicarnos un poquito de esta información tan valiosa, lamentablemente existe muy mala información, lo que es en redes sociales, en la televisión, en los medios masivos. Es algo que realmente se está volviendo un enemigo para la sociedad hoy en día y es por ello que el día de hoy estamos aquí hablando sobre este gran tema, justamente por lo que está visto socialmente como lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Hay que partir por ahí. Obviamente este episodio es para dar mi postura. Ustedes saben que siempre se los he compartido en mis redes sociales, ustedes saben que este es un espacio inclusivo, ustedes saben que yo constantemente estoy trabajando para informarme cada vez más y algo que sí sé es que definitivamente me considero una persona pro elección. Realmente yo no considero que debería de estar en debate lo que una persona decide hacer con su cuerpo o no. Y más que nada, porque esto no es una elección sencilla, no es de que tú digas, ay, me embaracé, quiero ir a abortar y ya, adiós, ¿no? Entonces justo quiero hablar de ese proceso que vive en este caso una mujer o un hombre trans cuando quieren, digamos, acercarse a alguna institución a realizar un aborto, ¿no? O sea, ¿cuál es ese proceso psicológico que está viviendo la persona? Porque quiero concientizar que no es una decisión sencilla, o sea, es algo que va a vivir tu cuerpo, o sea, es algo que va a vivir tu salud mental. Entonces, Cari, no sé si nos puedas apoyar un poco con respecto a qué es ese duelo que vivimos nosotros. Sí, claro, pues para empezar viene desde el shock inicial. Ay, güey, estoy embarazada, ¿no? Y no estoy segura si quiero tenerlo, no quiero tenerlo. Esa es otra, ¿no? Es una discusión interna bien importante, sobre todo si traes como mucho constructo religioso haciéndote ruido en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Entonces como pero es pecado, pero es asesinato, pero es que yo no quiero, pero es que yo no puedo, no sé, es como una lucha constante, de una sola persona, ¿no? Como de no sé qué hacer con esto. Vamos a poner el hipotético en el que ya digo, sí, ya lo decidí, no quiero continuar con el embarazo.
Y entonces ahí también es ¿y ahora qué hago? ¿A quién le digo? ¿Con quién voy? ¿Qué hago? ¿No? Es muy importante, justamente lo decías, para algunas personas significa un proceso de duelo muy importante, ¿no? Entonces, como en un duelo, encontramos redes de apoyo, ¿no? Las buscamos. También este es un buen momento para encontrar redes de apoyo. Amigos, familia, instituciones que hagan el acompañamiento, porque hay muchas instituciones que justamente se dedican a hacer este acompañamiento desde que lo decides. Te acompañan a la clínica, ves, te empiezan a checar desde el qué pasa después del procedimiento. O sea, en ningún momento te quedas solo, ¿no? Entonces es muy importante buscar redes de apoyo que te acompañen en este proceso, ¿no? Para volver el trancazo un poquito menos fuerte. Esto pensando que en ese punto en el que hay personas que sí les provoca demasiado. Hay para quienes no tanto. Y no es que estén consumiendo el aborto como pastillitas de mente, ¿no? O sea, yo siempre supe que no quería ser madre y entonces no es tanto que esté llevando un duelo, sino que me estoy encontrando con algo que es completamente ajeno a mí, algo que yo no había pasado y que para lo mismo también sirven las redes de apoyo, ¿no? Como de, oye, estoy nerviosa, acompáñame, no me vas a hacer cambiar de opinión, acompáñame. Eso me lleva a un punto importante. Busca, si no es con instituciones, si va a ser dentro de tu familia, dentro de tus amigos, amigas, amigues, quien no te vaya a dificultar el proceso, pensando que hay personas que están en contra del aborto y si le pides a una persona que está en contra del aborto que te acompañe en este proceso, lo va a volver muy tormentoso. Entonces, aprender a pedirle a las personas correctas que hagan el acompañamiento contigo, ¿no? Y entonces, pues ya después de que se lleve a cabo el proceso, cualquiera que este sea, ya revisarte, ver qué necesitas, cómo te sientes, necesitas acompañamiento terapéutico, necesitas hablar mucho del tema, necesitas callarte, porque muchas veces también el espacio más seguro que podemos encontrar es desde el silencio. No es que todo el tiempo tengamos que estar diciendo las cosas, y esto aplica para mucho, ¿no? Pero en este caso muy particular, a veces decido que mi lugar seguro tiene que ver con mi silencio. Y entonces lo que digo que, bueno, no me siento con la necesidad de decirle a nadie, esto me lo quedo para mí, ¿no? Cada duelo, cada proceso es muy particular, ¿no? Entonces es constantemente estarte cuestionando cómo te sientes y qué es lo que necesitas. Porque en primera instancia, tu primer acompañamiento eres tú misma. Y entonces dices, ok, yo puedo saber mejor que nadie qué es lo que necesito en este momento y qué tipo de ayuda, si es que necesito pedir ayuda, necesito para poder continuar con esto, ¿no? Y para personas que ya lo tienen como muy claro, ¿no? Que esto de ser madre nunca fue lo suyo, terminan muy felices, salen muy felices, un poco adoloridas, pero no es un dolor insoportable, es una molestia más que un dolor, no es una pequeña molestia que dices como, ok, bueno, ya me siento tranquila, ya pasó, yo sé que de ahora en adelante tendré ciertos cuidados, porque eso es lo siguiente, ¿no? ¿Qué tipo de cuidados voy a tener después en cuestiones de métodos antifecundativos para no pasar por esta situación a menos que yo lo decida? Recordemos que al ser proelección no es estamos en contra de los nacimientos, no, estamos a favor de elegir. Entonces, la maternidad tiene que ser electiva. Entonces, yo elijo algún método antifecundativo que me lo facilite en algún momento, o si de plano sé que esto jamás va a ser lo mío, entonces ya puedo utilizar otro tipo de métodos no, ya permanentes para esta cuestión, ¿no? Y eso vuelve todo el proceso ya como muy acompañado en todos lados, desde mí misma, desde a quienes van a ser mis redes de apoyo, a quién puedo recurrir en cuanto a instituciones. Hay muchas formas, ¿no? Pero claro que hay un impacto psicológico que puede ser muy leve, prácticamente inexistente, que puede ser muy alto, ¿no? Y que no hay que invalidar ninguna de las experiencias. Y para mí no fue difícil el proceso, si para mí no involucró más cosas, no significa que para la chica de enfrente vaya a ser igual, ¿no? Entonces, trabajar mucho esta cuestión de la empatía y validar todas las experiencias que se nos vengan a la mente, que se nos atraviesen en el camino, y saber que si hay alguna persona que se nos acerque y nos diga, pues acompáñame, la acompañamos de corazón y también podemos decir, si no podemos acompañarle como necesita ser acompañada, decir que no. No hay que entorpecer
el proceso de otra persona desde nuestras propias objeciones morales. Eso es súper importante. Claro, completamente, Cari. De hecho, mencionaste muchos puntos muy importantes y muy relevantes para todos nosotros. Y yo creo que parte, obviamente, de la mala información. Existe aquel privilegio en el que vivimos muchos, esta burbuja en la que todos o la mayoría como sociedad estamos por las creencias que llegamos a tener. Y digo, para muchos es fácil decir, es que ¿por qué no únicamente utiliza un método anticonceptivo y ya? O el típico que yo he escuchado muchísimo, ¿por qué no solo cierra las piernas? O sea, Yo sé. Uh-huh. realmente son comentarios que hablan literalmente desde el privilegio, muy despectivos, muy ignorantes. Entonces, justo aquí me gustaría hablar de este tema. ¿Qué piensas tú como sexóloga sobre la educación sexual en México? Porque este es un tema que, híjole, me trae así. Híjole, otro de los motivos por los que yo me volví sexóloga, ¿no? Darme cuenta de cómo está la cuestión de educación de las sexualidades aquí en México, ¿no? Recuerdo mucho de la típica educación de la sexualidad, muy entrecomillada lo podré, que recibimos en secundaria, preparatoria, ¿no? Que había una chica que trajo a la escuela para hablarnos sobre sexualidades en general y no podía decir clítoris. Entonces, o sea, ella estaba así como, acá donde sienten rico. Yo estaba muy molesta, yo estaba como en segundo de secundaria, digo, se llama clítoris. Y ella así como de, ay, dijo clítoris, como de, güey, tú venías a esto, ¿no? Tú venías a decirme, tú venías a platicarnos, ¿no? Y que claro que esta parte de la educación de la sexualidad en México y en muchos lugares del mundo es muy heteronormada, es, como tú dices, desde el privilegio, ¿no? Y vamos a desmenuzar un poquito a qué nos referimos con heteronorma, ¿no? Desde que lo heterosexual, lo cisgénero, lo patriarcal es lo que rige, qué se le dice a las personitas que estamos educando, ¿no? Desde un cierra las patas. Ahí ese que dijiste, en serio, a mí siempre me provocó muchísimo conflicto, porque justamente es ok, entonces es mi culpa como mujer por no cerrar las patas el haber quedado embarazada, ¿no? O sea, como si yo me hubiera hecho eh, el producto sola, ¿no? O sea, como de cómo les explico que se requiere, pues, a otra persona mínimo como para que esto suceda, ¿no? Entonces, se culpa mucho a la mujer sobre sus prácticas sexuales y eso es parte de lo que lo vuelve heteronormado, lo vuelve machista, lo vuelve patriarcal, ¿no? Y por eso estamos peleando por un derecho que ahí es como es un derecho divino elegir sobre nuestros propios cuerpos. Ese sí es un derecho divino. No viene desde un constructo religioso, que no es lo mismo, ¿no? Hablando lo religioso, pues bueno, va más hacia una cuestión terrenal hecha por humanes que tienden a tener bastantes errores, ¿no? En la que me dices que para lo único, para lo que yo vine a este mundo como mujer es para procrear. Entonces, todo lo que infrinja con la ley de Dios ya está mal, ¿no? Y por eso es como de que somos unas asesinas, que somos un montón de cosas, pero desde la educación sexual, la falta de educación sexual o la disminuida educación sexual que por lo menos aquí en México sí se ve mucho, justamente se habla mucho desde una postura moral. Y entonces, por eso estamos teniendo tantos conflictos para la legalización del aborto, porque justamente se ve como algo que va en contra de la ley de Dios. O sea, pareciera que la iglesia y el Estado nunca se separaron. No pareciera, sí, en efecto nunca se separaron, ¿no? O sea, porque justamente todas las cuestiones de legislación vienen muy de la mano con creencias religiosas, particularmente del judio-cristianismo, ¿no? Del catolicismo, de muchas cosas, ¿no? Y, y pues por eso está tan arraigado este tema que tienen en contra de la lucha por la interrupción legal del embarazo, sobre nuestros propios cuerpos. Está es impactante que tengamos que pelear por nuestros propios cuerpos cuando personas del género masculino no tienen que hacerlo, ¿no? Por ejemplo. Y aquí si nos empezamos a poner muy políticas, pero es imposible hablar de ILE sin hablar de política, sin hablar de constructos heteropatriarcales, de todo esto, ¿no? Entonces sí, claro que influye, porque la
educación de la sexualidad en México es completamente heteronormada, patriarcal, machista. Por eso, todo el tiempo tenemos que estar buscando foro para platicar sobre estos temas. Está feo, la verdad. La verdad sí, y coincido contigo, Cari. Realmente yo considero que hay que resignificar la palabra de moral, o sea, la moralidad. Porque realmente, ¿qué tan moral puede ser cuando le exiges a alguien más vivir su vida desde la perspectiva que tú tienes de lo que es correcto? O sea, es como si realmente toda una humanidad pensara igual. Eso ni siquiera es posible y yo entiendo. Este foro se trata de informar. Si tú lo vas a recibir, acéptalo. Y si no te vibra, si no coincide con tu manera de pensar, suéltalo. Porque obviamente yo entiendo que no toda la humanidad puede estar de acuerdo, ok, pero hay que seguir informando. A mí me hiere demasiado, por ejemplo, leer en redes sociales toda la falta de empatía que existe en la sociedad actualmente, ¿no? Y justo tiene que ver con las creencias que vienen culturalmente, que vienen de familia, que vienen de generación tras generación. Ya depende de cada quien si decide romper con esas creencias o no. Entonces, justamente a lo que te vengo a invitar es a eso, a reconsiderar realmente qué es lo que sucede y qué es lo que tú quieres, crear tu propio criterio sobre lo que tú quieres, no lo que las demás personas piensen que es lo correcto y lo incorrecto. Y justo de ahí me quiero guiar a lo que es la salud mental, mi querida Cari, porque es una situación que creo las personas que no son pro elección, no piensan. Entonces, ¿qué pasa en esta situación cuando, digamos, una madre se ve obligada a tener un bebé que no desea? ¿Cómo se puede ver impactada la salud mental tanto de la madre como del hijo en un futuro? Porque esta es una cuestión que solo se ponen a pensar en el bebé los primeros años de su vida, pero se les olvida que ese bebé se reproduce y llega a ser un adulto. Entonces hablemos de los traumas que se pueden generar a partir de que el niño entiende que es no deseado. Híjole, pues a mí me encantaría tener la cifra exacta, pero yo no te podría hablar de algún psicoterapeuta que no esté lidiando con las consecuencias de un embarazo no deseado, en algún punto, ¿no? O sea, desde algún grado de trauma que le podemos pasar a nuestros hijos, ¿no? En muchos sentidos, desde el no tener bien claro qué pasa conmigo, ¿no? O sea, de qué pie cojeo, qué necesito trabajar, ¿no? Porque justamente no se ponen a cuestionarse si deberían ser madres. ¿Puedo ser madre? Porque me lo permite la biología, quizá, porque no tengo ningún impedimento físico para hacerlo, pero no se ponen a cuestionarse si deberían ser madres. ¿Y a qué me refiero? ¿No? Uno, pues tener bien trabajados mis temas personales. ¿Qué cosas no quiero pasarles a mis hijos? Y es imposible que nos vayamos completamente intactos de esta vida, por supuesto, pero es muchísimo menos el impacto cuando desde nuestra primera infancia, pues estamos bien acompañadas por nuestras madres, ¿no? Por ejemplo. Y hablo de madres porque, bueno, hablamos como desde esta cuestión de la interrupción legal del embarazo, enfocándolo más hacia lo heteronormado, ¿no? Pero hablemos de padres y madres, de cuestionarse para qué tanto les alcanza emocionalmente en ese sentido, ¿no? Pero hay un montón de cosas que pasan cuando es muy evidente que fue un embarazo no deseado. Te encuentras adultos con pocas herramientas emocionales para lidiar con la frustración, para dar y recibir afecto, para muchas cuestiones, ¿no? Y qué decir para las madres que fueron obligadas a llevar el producto a término, ¿no? O sea, con ese sentimiento de frustración, de que se les resta de su identidad personal, ¿no? Porque ya no es como de, que bueno, soy Karina, no soy madre, ¿no? Ya pareciera que incluso desde ahí se les quita la identidad, ¿no? Entonces es muy importante cuestionarse esas cosas antes y ya desde ahí saber que es una decisión, pues, que marca un antes y un después, si no son enchiladas, ¿no? O sea, tenemos que saber por qué, porque no nos ponemos a cuestionarnos los motivos. Y eso lleva a muchas infancias con traumas, y eso lleva a muchas madres frustradas, eso lleva a muchos huecos emocionales que de repente ya se convirtieron en mis pacientes. Y suena bien fuerte cuando lo ves de esa manera, pero justamente así pasa, ¿no? Como de, ay, ¿por qué
no puedo tener relaciones afectivas bonitas, ¿no? O sea, por qué todas mis parejas me golpean? Pues sí, a lo mejor viví un entorno violento en casa. Y entonces aprendí que esa es la forma de dar y recibir amor. Vean desde dónde viene como esta cuestión es muy importante, ¿no? Nos puede llevar a un montón de lugares y pues vamos a pensar en nuestros conocidos, ¿no? Desde cómo son sus relaciones de pareja y son cosas luego de terror y dices, sí, claro, tiene sentido, ¿no? Entonces, empecemos por cuestionarnos eso. Si están nuestras posibilidades también desde el reconocer nuestro privilegio, porque me admito en este punto desde un privilegio, ¿no? Muy personal, Karina Reynoso ahorita está hablando desde el privilegio que está deconstruyendo, ¿no? Pero vamos a suponer que estás dentro de las posibilidades económicas, dentro del constructo geopolítico que lo permite, cuestiónate si debería hacerlo y las consecuencias que puede traer si a alguien cercano le obligas a llevar el embarazo a término, porque esa personita, como tú dices, va a crecer y va a crecer con traumas y va a crecer con dolor, ¿no? Entonces, pensémoslo antes de culpabilizar a las personas cuando están pensando en hacerse una interrupción legal del embarazo. Por supuesto, el que a ti te mueva, pues lo reconoces para ti mismo, pero no lo vuelves no lo tornas violento hacia la otra persona. Vamos a hacer acompañamientos, porque también desde el acompañamiento que le damos a otras personas, a otras mujeres, es que se hace toda la diferencia sobre qué va a pasar con su embarazo y con sus maternidades en caso de que lo lleven a término, ¿no? Entonces, sí hay que ponerse muy abusados. Claro que sí, Cari. Y de hecho creo que otro punto muy importante en la actualidad es dejar de romantizar la maternidad. O sea, justamente desde esta perspectiva de que si eres mujer naciste para ser madre y ya, y si deseas por tu elección y por tu vida no tener ningún tipo de cuestión con el matrimonio o con los hijes o así, ¿cómo es que luego te etiquetan, ¿no? Como mujer. Ya te quedaste, ya pues eres como la solterona, ya, o sea, 1,000,000,000 de etiquetas que te pueden llegar a poner que ni siquiera puedes nombrarlas todas en este momento. Pero es lamentable el hecho de que justo vivimos bajo unas creencias que ni siquiera, es más, ahora que me he informado, ni siquiera lo puedo entender. ¿Cómo es posible que tantas personas, muy aparte de mi vida, muy aparte de la mayoría de las mujeres, tratan de elegir realmente por lo que quieres o no? Y justo no consideran este punto, porque hace poco estaba viendo un debate que tenía que ver con la proelección o la provida, en este caso que le llaman, y yo escuchaba argumentos, ¿sabes? Yo escuchaba argumento tras argumento, pero en ningún momento mencionaban la salud mental o la vida y el desarrollo del hijo, ¿no? Era como que no, es que debes de tenerlo porque si no estás asesinando y si no es pues un mal acto, y si ya abriste las piernas, tienes que cargar con esa responsabilidad. Ahí nos vamos directo, nos vamos con la responsabilidad, ok, accede a la responsabilidad y en la mayoría de los casos donde el hijo no es deseado, la mayoría de los casos el padre no se hace cargo. Entonces, ¿quién se queda a cargo? La madre, y en este caso, si tienes suerte, los abuelos. Si no, vas a ser una madre soltera. Y aquí llevamos esto a muchas responsabilidades que muchos de nosotros no llegamos a concientizar por el privilegio, porque usualmente vivimos dentro de la burbuja de que naces, creces, te casas, tienes hijos, la vida perfecta y ya, tan, se acabó la vida. Pero la vida es más que eso. Y eso es lo que les queremos ayudar a entender, que no es un proceso sencillo, no es una cuestión de que tú digas, chin, me embaracé, voy corriendo a la clínica, aborto y me voy a volver a embarazar porque voy a volver a abortar. O sea, no es una cuestión así de sencilla. Hay mucha malinformación. Lamentablemente, como decía, no solo en México, en Latinoamérica y en muchos países hay muy mala educación sexual. No hay muy poca concientización y eso tiene mucho que ver con las creencias. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que nos informamos, con lo que escuchamos. Les vuelvo a repetir, creemos un criterio propio de lo que realmente queremos nosotros, porque así como lo decía Cari, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que sabes que tienes la posibilidad de crear? Porque es tener a otra vida humana en tus manos. O sea, no es una cuestión de X, o sea, no, es una vida humana extra la tuya, es mucha responsabilidad. Y tú lo sabes porque nosotros no somos seres exentos,
como podrá confirmar Cari conmigo, pues hasta tú vas al psicólogo, Cari, o sea, ustedes tienen que estar en constante en ese proceso, yo también, o sea, es una situación que nadie de nosotros está exenta. Entonces hay que tratar de pensar realmente a lo que exponemos cuando nosotros decidimos o no tener un hijo. O sea, creo yo es una gran responsabilidad en la actualidad que ya tenemos el poder y siempre lo hemos tenido, pero hoy en la actualidad se ha luchado más para que nosotras tengamos esta posibilidad, porque el debate no es en abortar o no, el debate está en que sea seguro o no, seguro y legal o no. Entonces, esa es la cuestión y yo me voy por el lado de que sea seguro y legal. ¿Qué piensas tú, Cari? Sí, por supuesto, que sea seguro, que sea legal, que sea informado, porque hay mucha violencia, muchísima violencia que limita nuestro acceso a la información, ¿no? Entonces, ser consumidores críticos de información, saber con quiénes podemos acercarnos, buscar la forma de acercarnos con alguien, pero, pero sí, justamente tendría que ser de esa manera. Y la maternidad tiene que ser por elección, no porque sí, no porque para eso venimos al mundo, no por otra cosa. Es un, me alcanza emocionalmente, me alcanza económicamente, estoy dispuesta a aceptar, a asumir que mi hija no va a ser como yo quiero, que no es mi botecito de basura emocional al que yo le puedo dedicar todos mis traumas, que yo puedo hacer muchísimas cosas, pues sumamente violentas, ¿no? O sea, no es mi juguetito, no es mi novedad, no va por ahí. Entonces es, ¿para qué nos alcanza? ¿Para qué queremos? Si la respuesta es un no me alcanza, tengamos maternidades responsables, tengamos maternidades informadas, en las que también dentro de este proceso lectivo que podemos realizar en Ciudad de México, también viene mucho desde el quiero o no quiero, pero puedo o no puedo. Y eso viene como parte de la apropiación de nuestros cuerpos, justamente también, ¿no? Porque no me alcanza emocionalmente para esto, porque involucra una parte física que no estoy dispuesta a sacrificar en nombre de un hijo, ¿no? Entonces, eso también es muy válido. Cualquier argumento que se les ocurra para no ser madre es válido. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ya empezamos a decir muchos nos y que a lo mejor hay personas que les pudieran resultar ridículos, ¿no? Son muchos nos que para mí son válidos. Y al ser válidos para mí, son válidos y ya. Y va a ser por decisión, precisamente porque no quiero arriesgarme al tener pues, una hija con traumas, con muchas cosas que no le corresponden. Una hija no pidió nacer, no pidió nacer. Entonces, vamos a dejar también, como tú dices, de romantizar la maternidad, pero también desde ahí, ¿no? Nuestros hijos no nos deben nada por haberlos traído al mundo. Entonces, aguas, por favor, con eso. Totalmente, Cari. Y sabes, es muy importante también mencionar esto, porque muchas personas dicen, no, es que únicamente el aborto debería ser legal en cuestiones de violación. Y es como lo dices, o sea, cualquier razón que tú encuentres para no ser madre es razón suficiente, porque si simple hecho de que tú vas a ser la madre y no te sientes preparada para, de verdad es algo que ese ser humano que todavía no es humano te va a agradecer de verdad. Créeme que sí, Sí, por porque supuesto. vete al espejo. O sea, este es un ejercicio. Vete al espejo y neta, si tú me dices, ¿sabes qué? Mis padres fueron 100% responsables conmigo. Recordemos que los padres no vienen con manual, recordemos que los padres no son perfectos, pero dentro de lo que cabe te dieron un buen crecimiento, ok, qué bueno. Pero te puedo decir que ese es como el mínimo porcentaje de hijes que realmente pueden decir, ¿sabes qué? Yo no tengo traumas. Porque al menos la mayoría de las personas, incluyéndome a mi alrededor, no tenemos solo uno. Tenemos muchas cuestiones que trabajar que al final termina siendo nuestra responsabilidad trabajar. Entonces es como que hay que ponernos a pensar en todo ese proceso y en todas esas decisiones desde el momento en el que te enteraste, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y eso va para todos los que nos están escuchando el día de hoy, realmente reconsidera, porque muchas veces es como de que a lo mejor sí estás como con la emoción, con la euforia de que estás embarazada, pero realmente no tienes, como dices, todas las capacidades como para tener a ese hijo, ¿no? Entonces hay que realmente considerar si realmente le vas a poder brindar,
como madre soltera en este caso, porque sí se puede, claro que se puede, existen muchas mujeres madres solteras que tienen hijas y que les han dado una increíble educación y valores, o sea, eso es posible, pero esa es una responsabilidad que tú te cargas y debe de ser tu elección. O sea, si esa es tu elección, estamos contigo y te vamos a apoyar y te vamos a escuchar y te vamos a dar esa mano. Pero si tu elección también es decir, ¿sabes qué? No me siento lista, no me siento lista para dar este paso en mi vida, te vamos a apoyar también, porque este es el caso de crear estas charlas contigo, de darte esta información, de sentirte acompañada, de decir, ¿sabes qué? No estoy sola en esto. Si yo tomo esta decisión, a lo mejor en mi casa no me van a apoyar, pero tengo un grupo de apoyo que estoy segura que me va a brindar la mano. Para eso estamos nosotros, para eso está Vínculo Colectivo, para eso están muchísimas asociaciones que se dedican a brindarte la mano en este acompañamiento que vas a vivir. Entonces, Cari, también me gustaría tocar este tema que creo yo también es importante y está muy mal informado, que tiene que ver con los métodos que se utilizan para el aborto. Entonces, no sé si nos puedas aclarar la mente e informar de una manera correcta de cuáles son estos. Sí, claro, o sea, hay un montón de imágenes que de repente me he encontrado, sobre todo en Facebook, porque me parece como una de las fuentes de desinformación más densas que tenemos de repente o casi todo el tiempo, donde están imágenes súper culpógenas, ¿no? De lo que dicen que es un feto, pero pues ese güey ya puede ir sin ningún problema a la licenciatura, ¿no? Cortándoles una pierna y llorando, diciendo, ¿por qué me estás matando? No, no, así no funciona. Un aborto en el tiempo en el que está respaldado por el marco legal, que son 12 semanas, es una cosa pequeñita, sin forma, sin bracitos, sin todo lo que de repente nos encontramos que es, según estas personas, un aborto, que lo quieren poner más como un asesinato. Y pues realmente no. Tenemos desde la parte médica, que es la aspiración endouterina, que no es tampoco así como que te lleven todos los órganos internos, porque eso también nosotros como de, ay, no, es que es súper violenta porque hay que estar cortando cachitos y andarlos aspirando, es como de no. Justamente es a lo que suena. Y es una aspiración muy suave. Es una aspiración muy suave tomando en cuenta que es un producto de 12 semanas a lo mucho, podría ser mucho menos en el mejor de los casos, y que es una cosita pequeñita. Entonces realmente no es tanto lo que sucede ahí, también está hablando por ejemplo desde fármacos, el misoprostol, que puede tener algunos efectos secundarios, pero que se tratan también con otros fármacos, que puede tener alguna especie de dolor o un dolor muy importante, ahí es donde ya es donde vas al médico, ¿no? Y acá entre nos, si estás en un estado donde no está permitida la interrupción del embarazo, no tienes que decir forzosamente que tomaste misoprostol y que por eso estás teniendo sangrado. Digo, ahí se los pongo al costo, ¿no? Por si alguien lo requiere por ahí. Pero igual también tiene sus propias indicaciones, ¿no? Tampoco es que estés sangrando de que te estés muriendo, ¿no? Te tomas el medicamento, se desprende el producto y en caso de ser necesario, pues ya con un legrado, pues ya se quita como el resto del tejido para revisar nada más que todo esté en orden, que evitar infecciones. Por eso es importante los acompañamientos médicos en lugares especializados y por eso no recomiendo los abortos caseros con té de ruda, y todos ese tipo, los ganchos, por ejemplo, que también es una técnica muy utilizada, más antes, pero todavía hay algunas poblaciones donde se realiza, ¿no? Pero no es ni de cerca tan sanguinario ni tan terrible como de repente algunos medios amarillistas se lo quieren hacer ver. Entonces, justamente si tienes alguna duda de cómo se hace, de cómo se ve, puedes ver videos, pues, incluso vete a los manuales médicos si eres más como de ese tipo de información. En caso de que no, pues acércate a alguien de confianza, alguien que sepas que tiene una postura muy neutral y que te va a decir lo que tú necesites saber, pero en serio, no es ni tan sanguinario ni tan terrible como lo pintan. De hecho, es una molestia muy leve. Y sales el mero día, si te lo estás haciendo en alguna clínica, ya sea privada o de sector salud pública, es ambulatorio, a menos que tengas algún tipo de complicación, pero la tasa de mortalidad y complicaciones a raíz de interrupciones legales del embarazo, legales, ILES, no abortos, tal cual,
ha ido disminuyendo al borde de ser prácticamente inexistente. Por eso es tan importante que sea seguro, que sea legal, ¿no? Porque o sea, esas palabras siempre van a ir juntas. Pero en serio, no es tan terrible como te lo quieren pintar. Quien te lo quiera pintar así de terrible es porque pues, te quieren educar desde el miedo. Entonces, justamente, genérate un propio criterio desde el acercarte a profesionales que te sepan dar información cientificada y neutra. Completamente. Y muchas gracias, Cari, por la información, porque lamentablemente, como dices, existen muchísimos medios amarillistas, existen muchas personas que utilizan a su favor las redes sociales para malinformar, lamentablemente en este caso. Y se me hace algo muy egoísta, se me hace algo muy injusto que todas estas personas realmente que yo he conocido y que yo he visto que defienden tanto el que las personas hagan lo que ellos digan, totalmente son personas privilegiadas y se nota a leguas, por el simple hecho de que tienen ese portal y cómo se comunican, o sea, se ve a leguas. Y se me hace una cuestión de verdad muy poco empática, muy egoísta, y al final acércate a las personas que te puedan brindar este apoyo del que te comenta Cari, porque no solo existe ella, existen muchas personas y clínicas que te van a brindar la mano en cuestiones de información. Utilicemos las redes sociales y los medios masivos a nuestro favor. Y esta es una señal y un llamado para todas las mujeres, hombres trans que en algún momento hayan experimentado un aborto o que hayan a lo mejor ya no podido tomar la decisión por su cuenta. Acérquense a alguien que les brinde alguna asesoría, algún acompañamiento, porque a lo mejor si ya no pudiste tomar la elección por ti, sepas que hay personas que te pueden ayudar a entender el proceso que viviste y que a lo mejor no fue lo que tú querías, pero entenderlo te puede ayudar a sanarlo y a trabajarlo desde el interior. O sea, quiero que sepas que de verdad no estás sola en este proceso, muchas personas te queremos apoyar y para eso, obviamente, Cari, me encantaría que nos regalaras una reflexión y un consejo a todas las mujeres que nos escuchen el día de hoy y que a lo mejor estén pasando por esto en este momento o nunca se les haya pasado por la mente el tema de Lile. Por favor. Sí, por supuesto. Pues para empezar, si no quieres ser madre, no tienes por qué ser madre. Tiene que ser una elección, tiene que ser desde una convicción propia, desde todo lo que hemos platicado ya, ¿no? Desde el reconocerme, desde el conocerme y decir, ¿puedo hacerlo, no puedo hacerlo? Si tu respuesta es no, porque tienes metas profesionales que no se llevan, porque simplemente dices no, el ruido de un niño llorando me enerva hasta lo más profundo, pues entonces no lo hagas. No tienes por qué hacerlo si tú no quieres. Hay muchas personas que te podemos acompañar en el proceso, como tú bien lo decías, ¿no? No es algo que deberías de llevar tú sola. Si lo has pensado, si estás a punto de hacerlo, si ya lo hiciste, de cualquier forma es igual de válido y puedes pedir ayuda, puedes hacer lo que tú necesites para generarte un espacio seguro y que esos espacios te pueden garantizar mucha confidencialidad, como te decía hace rato, y sí es como a modo de recomendación, no forzosamente tienes que decir que estás teniendo un sangrado porque tomaste misoprostol en caso de que te encuentres en lugares donde no está permitido legalmente. Eh, Desde ahí ya sabes que te estamos acompañando porque se te está proporcionando esta información que es por tu seguridad. Hablando de espacios seguros, encuentra tus redes de apoyo y no venimos a este mundo a ser madres. Ese no es nuestro motivo principal por el que estamos aquí, entonces vamos a quitarnos la ideología religiosa que de repente nos está haciendo ruido todo el tiempo y que podemos decir, no, no quiero. No es en contra de la ley divina que yo no esté ejerciendo ese derecho divino que más, ese ejercicio de ley divina que me están sugiriendo los miembros más altos de mi culto religioso, no de mi doctrina, de lo que sea. Es mi decisión, no es decisión de Dios, no es decisión del Padrecito, no, es mía. Entonces vamos a apropiarnos de nuestros cuerpos porque esos son nuestros.
Muchas gracias, Cari, porque nos brinda mucha fortaleza el poder escuchar esta información. Te lo digo a ti y como todos ustedes saben, yo cada día aprendo más en este espacio de consciente inconsciente. Para mí es muy valiosa esta información y por ello es que se las quiero compartir. Yo sé que para muchos va a ser como incómodo en cierto punto. Ustedes saben que aquí venimos a incomodar, porque lo que incomoda es lo que hay que trabajar. Así que ya sabes, si te generó alguna como sensación extraña, realmente introspección. Ve adentro de ti qué es lo que me está molestando, qué es lo que me está generando incomodidad. O sea, hay varias cuestiones que, como dice Cari, vienen de creencias. Entonces hay que analizar esas creencias y comencemos a trabajar nuestro criterio propio para ayudarnos a nosotros, porque esta vida es de nosotros, no es de nadie más. La decisión no queda en las manos de los demás. Eso es darle la responsabilidad de todo a alguien que realmente no se va a hacer cargo de ti, ¿sabes? Entonces cuídate, protégete, ámate a ti primero, decide por ti. Y espero enormemente que este episodio haya sido de tu ayuda, que haya sido muy informativo como yo lo espero. Cari, muchas gracias por brindarnos información tan valiosa. No sé si nos quieras dejar algo más para este episodio, por favor. Pues simplemente que si necesitan ayuda, pues estamos para proporcionárselas a través de vínculo colectivo. Pueden recibir mucho apoyo, mucho acompañamiento. Tenemos muchos terapeutas que se van a ajustar a lo que ustedes necesiten y de nuevo, no tienen por qué llevar procesos dolorosos solos. Entonces, aquí andamos para lo que necesiten. Muchas gracias, Cari. Muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Acuérdense, existen muchos espacios que te pueden informar y que te puedan apoyar en el proceso que sea que tú estés viviendo. Entonces, ya sabes, cualquier cosa pueden encontrar a Vínculo Colectivo me parece que están en Facebook, en Instagram, en TikTok. Los puedes encontrar como Vínculo Colectivo, les puedes mandar mensaje directo y ellos te pueden brindar esta asesoría que tú requieras. Así que, Cari, muchas gracias a todo Vínculo Colectivo por acercarse a Consciente Inconsciente Podcast para brindar esta información tan importante hoy en día. Y pues, chiques, ya saben que aquí estamos para cualquier cosa. Nuestras redes sociales son CI-podcast en Instagram y en TikTok. Y en Facebook y en YouTube nos pueden encontrar como Consciente Inconsciente Podcast. Igual ya saben que cualquier cosa se pueden acercar conmigo vía mensaje directo y yo les puedo brindar los contactos que son recomendados por el podcast 100% de confianza. Así que muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Ya saben que les mandamos mucha luz. Un abrazo muy fuerte y cualquier cosa ya saben que aquí estamos pendientes de ustedes. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene con otro episodio más de Consciente Inconsciente Podcast. Cuídense mucho, Cari, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Nos vemos.